Son las 8:45. Damos la bienvenida a la licenciada Cecilia Velázquez. Ella fue ex subcoordinadora del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. Licenciada Velázquez, muy buenos días. Aparentemente abandonó su cámara. Licenciada Velázquez, si podría por favor conectarse. Bien, vamos a esperar unos instantes a ver si nos atiende Cecilia Velázquez, con quien hemos pactado en esta entrevista. Mientras tanto, le seguimos comentando sobre lo que pretende hacer la Asamblea el día de hoy con respecto a este primer proyecto del gobierno de Daniel Noboa enviado a la nueva Asamblea. Otro de los objetivos es establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a establecer un marco jurídico nacional aplicable para la desarticulación de las economías criminales, así como para proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero de Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas. El proyecto plantea el reconocimiento del conflicto armado interno, sustentado en un decreto que deberá identificar a los grupos armados organizados que operan en el país y podrá disponer las medidas económicas y financieras para afrontar dicho conflicto y desarticular las economías criminales. La propuesta también plantea definir el bloque de seguridad, una entidad liderada por el presidente o su delegado. Dicha instancia se encargaría de la coordinación operativa para planificar, ejecutar y supervisar las acciones militares y de seguridad con diversas atribuciones. El proyecto de ley urgente enviado por el gobierno, sin embargo, ha desatado un debate relacionado sobre todo con su naturaleza y con los alcances. Tenemos ya la señal con Cecilia Velázquez. Licenciada Velázquez, muy buenos días, les saludábamos, pero estaba usted fuera de cámara. A ver si nos escucha y nos ve en estos momentos. Buenos días, licenciado. Siempre a las órdenes. Yo la escucho perfecto. Ya, perfectamente. Queremos hablar de los temas relacionados con el movimiento indígena actualmente en Ecuador, particularmente Pachacutic y su accionar dentro de la Asamblea Nacional. Sabemos que usted fue subcoordinadora del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. Esto le preguntamos para confirmación, si quisiéramos saber si usted alguna dignidad mantiene de cualquier naturaleza dentro de Pachacutic o qué relación mantiene con el movimiento, y también para hablar de temas de carácter político es importante saber si usted, hasta donde entendemos, es funcionaria pública, pero si es que usted sigue siendo directora de políticas públicas en la Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades en el gobierno de Daniel Noboa. Buenos días. En realidad yo soy ex subcoordinadora nacional del movimiento Pachacutic y por tanto mis opiniones son de manera personal y como ex dirigente, pero en esta ocasión, si ustedes me preguntan, mi función por supuesto que sigue siendo, por tanto no podría dar ninguna entrevista. Muchas gracias por la invitación. ¿Y por qué razón no podría dar una entrevista? Porque usted me acaba de decir que soy funcionaria y poner por delante esto porque siempre he sido funcionaria, no ahora de Daniel Noboa. Sí, pero eso no obsta para que usted... Yo he sido funcionaria, soy funcionaria. Pero no se moleste, licenciada Velázquez, de cualquier persona tenemos que presentar su currículum, el público tiene que saber con quién estamos conversando. Pero no de Daniel Noboa. Yo soy funcionaria pública de años. Sí, le preguntaba sobre el cargo específico, que sí tiene una connotación de cargo político, el de ser directora de políticas públicas en la Secretaría de Gestión y Desarrollo. El hecho de que sea funcionaria pública no tiene absolutamente nada que ver. El hecho de asumir una función de dirección, entendemos si tiene un ingrediente de carácter político. Ese es el tema que le pedíamos aclarar. Bueno, yo no soy de ningún gobierno de turno, siempre... Lo que yo he asumido mis responsabilidades, como por ejemplo la de ahora, es gracias a la confianza del ex señor secretario de la Secretaría de Pueblos. O sea, eso es de confianza de los señores ministros. Usted está actuando como directora de políticas públicas en la Secretaría. Bueno, en este momento no, muchas gracias, mi licen.
Siempre he estado yo en sus entrevistas y muchas gracias pero por su no hay invitación. ninguna razón, respetamos por supuesto si lo hace, pero no hay ninguna razón para que deje la entrevista. Nuevamente ha desaparecido de la cámara, lamentablemente la actuación de Cecilia Velázquez. A ver, si puede No, mantenerse, le agradecería. a ver, Le licenciado, agradecería. o sea, la entrevista va a ser en calidad de ex subcoordinadora nacional de Pachacutic, Des- o me van a entrevistar como funcionaria, entonces no, eso me gustaría saber, queremos por hablar de favor. temas políticos relacionados con Pachacutic, eso es lo que nos interesa. Listo, entonces como ex subcoordinadora No nacional tiene del movimiento problema en Pachacutic, mantener la entrevista. soy de la organización indígena de la UNOCAN, soy vocal principal de la comunidad Santa Fe de los Irinizas. Ya, perfectamente, perfectamente. Es también funcionaria pública y eso no obsta para que usted hable en función de su representatividad pasada y las relaciones que tiene usted con el movimiento Pachacutic, del cual usted no se ha separado, y es muy importante hablar en estos momentos de el movimiento indígena en Ecuador, que enfrenta divisiones internas que están generando tensiones, de la fractura de Pachacutic, que nos lleva a la solidez del bloque de 78 asambleístas que han dado mayoría absoluta a ADN en la Asamblea, posibilitando la captación hegemónica de dignidades de la Asamblea y el control de la mayoría de comisiones. Este es el tema que quisiéramos cubrir con usted, con su visión personal y sus relaciones con Pachacutic. ¿Cómo ve la situación? ¿Hay solidez en ese bloque como para garantizar una continuidad de mantener esa mayoría absoluta de ADN que le permita aprobar posiblemente los proyectos que presente el gobierno de Daniel Noboa, iniciando con este que lo ha hecho ya para tratar de afectar a estas economías de origen obscuro de las mafias en Ecuador? A ver, primero voy a insistir que mis opiniones son completamente a título personal y Está obviamente claro. como ex subcoordinadora nacional del movimiento Pachacutic y perteneciente a las estructuras de la organización histórica del movimiento indígena del país, que es la CONAIE. En ese sentido, la bancada del movimiento Pachacutic, como siempre ha venido actuando, actuarán dentro de las líneas y de las directrices que el Consejo Político Nacional seguramente lo emitirán, o sus actuales directivos del movimiento Pachacutic así lo emitirán. Estoy muy consciente de que no existe una consolidación a nivel de los 9 señores asambleístas, pues en noticias se ha visto el actuar de los 9, 6 por un lado, los 3 o 4 por el otro lado. Eso siempre va a suceder y no ahora. Esto ha venido pasando históricamente y son las coyunturas de los que van presentando en cada proceso electoral y en cada periodo de legislativo. En ese sentido, aspiro, y como todos los que estamos dentro de la estructura del movimiento, puedan actuar en bien del país, en función del Ecuador, en función de que las leyes deben ser para todos los ecuatorianos y no solamente para un sector. Y en ese sentido, la responsabilidad de los 151 asambleístas tiene que ser pensando en las leyes, en la fiscalización y en beneficio de todos los ecuatorianos. ¿A qué aduce, por qué razones se están dando estos signos de fragmentación en Pachacutic en la Asamblea Nacional? ¿Tiene que ver quizá con una crisis de liderazgo dentro del movimiento? Probablemente tiene que ver a aquellas demandas, digamos, coyunturales que se va presentando en sus momentos, como por ejemplo, actualmente con 9 votos, ¿qué es lo que pueden hacer el bloque o el grupo parlamentario Pachacutic? No podrían hacer en lo absoluto nada porque se requiere de votos y votos, y eso es la Asamblea Nacional. Se requiere de consensos, de acuerdos, de diálogos, de conversaciones. Eso no quiere decir que si coinciden una votación con una bancada, pasan a ser de esa bancada, o coinciden con otra bancada y pasan de ser de esa otra bancada. Y creo que ahí hay una lupa muy dirigida para el movimiento Pachacutic. Yo no estoy aquí para defender ni reprocharlos, lo único que la visión que yo veo como ciudadana, como ecuatoriana, es que el Ecuador en este momento necesita una Asamblea Nacional que ponga en función de las necesidades, de las urgencias y de las emergencias que está viviendo el Ecuador. En ese sentido, tanto los asambleístas de una organización u otra organización política tendrán que
de alguna manera ceder en función del Ecuador y no necesariamente de las líneas rojas que podrán tener también sus organizaciones políticas. En el caso del movimiento Pachacutic seguramente tienen sus líneas rojas, pero eso habrá que analizar, sentar, debatir, acordar, porque no podemos decir todo no o todo sí. Hay que ser críticos y autocríticos y sobre todo la demanda y la exigencia en función del Ecuador. Partiendo del hecho de cómo se dieron estas elecciones, con esa polarización del voto que se evidenció en todas las dignidades, desde la presidencia de la República, pasando por la Asamblea, Parlamento Andino, etcétera, se dio esta especie de empate visto en forma previa a través de las encuestas. Se hablaba estadísticamente de un empate técnico que devino en bloques muy equilibrados. En la Asamblea Nacional llegó la Revolución Ciudadana con 66 legisladores, llegó ADN con 67 y ahora con la actuación de Pachacutic fundamentalmente, Partido Social Cristiano y algunos independientes, se logró configurar esos 78 votos que permitieron la organización inicial de la Asamblea. Quisiera insistir en este tema por su conocimiento del movimiento. ¿Considera usted, y esto deducimos de sus primeras declaraciones en este diálogo, que la posición de los asambleístas de Pachacutic, y nos referimos a los 6 votos que se han sumado para configurar esos 68, es discrecional por el momento, que se trataría de una posición móvil o de una posible actuación como bisagra, es decir, que podría estar optando por uno u otro tema, calificando cada uno de ellos para decidir su voto? A ver, como había dicho, históricamente la Asamblea Nacional, y no solamente con el movimiento Pachacutic, suceden estas cosas, y con eso no se quiere decir que sean móviles, o sí, a lo mejor es la segunda ocasión del movimiento Pachacutic, se pone en ese sentido de que puede hacer la mayoría para un lado o para otra bancada, ¿no es cierto? Y eso no es porque el movimiento Pachacutic quiere, esa es la voluntad del pueblo ecuatoriano que ha sido expresado en las urnas, y en ese sentido habrá que respetar, pero siempre manteniendo la agenda legislativa y también manteniendo el proyecto político, en este caso de la organización social y como de la organización política, al igual que lo hacen el resto de las organizaciones políticas que están participando dentro del legislativo. Esperemos, y siempre como dirigentes lo que uno se aspira es que hagan lo mejor en función del país, en función de las mayorías. Así fue nuestra aspiración cuando estuvimos de dirigentes del movimiento, pero son momentos, son coyunturas que van cambiando y hay que respetarlo, sin perder el horizonte de que son representantes del movimiento Pachacutic y que se convierten en representantes del Ecuador cuando son electos. Pues hay que hacer los diálogos, hay que respetar. Si es que hay una ley que está a favor del pueblo ecuatoriano y que es impulsado desde el oficialismo, pues hay que apoyarlos. O si es que impulsan desde otra bancada mayoritaria que también tienen, si está en función del Ecuador, pues hay que votar por ello. Entonces yo no veo el problema en que se coincida o no en los proyectos de ley. Hablando nuevamente, apelando a su calidad de ciudadana simplemente y a su relación de larga data con Pachacutic, le pregunto si es que ha podido usted conocer lo suficiente sobre la ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, primera ley enviada a la Asamblea. ¿Está usted en la posibilidad de hacer un juicio de valor sobre ese proyecto? Primero, no he revisado en su integridad al proyecto de ley, definitivamente, porque acabo de llegar, no estaba en el país, pero lo único que sí digo es que desde un inicio, y una de las charlas de lo que hemos informado desde los compañeros asambleístas es justamente trabajar y votar con lo que se resuelva dentro de la Asamblea, es por el tema de la inseguridad. Hay que terminar con la inseguridad, y si es que este proyecto de ley que va encaminado justamente a eso y a fortalecer a la COIF me parece bastante positivo,
obvio habrá que leer todo el proyecto de ley, qué es lo que se está planteando, porque hay versiones y versiones de que eso se afectaría a los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, si es que va en esa tónica, obviamente habrá que analizarlo y decirlo que no, y habrán artículos que digan que van en beneficio de poder aniquilar el tema de la inseguridad, pues con toda la fuerza hay que decir que sí. Uh-huh. Quizá la primera polémica que se ha desatado sobre este proyecto es si debería o no tener esa calidad económica urgente. Pues hablan los juristas de que podría cuestionarse el proyecto de entrada por una falta de unidad de materia cuando incluye disposiciones de carácter penal y de seguridad en una misma ley. ¿Qué opina usted sobre eso? Sí, como digo, si es el tema eminentemente del tema de la seguridad, pues compartimos perfectamente siempre y cuando no afecte a los derechos individuales ni colectivos de ningún ciudadano ecuatoriano, por un lado. Por el otro lado, para ser de carácter urgente, obviamente tiene que tener esta coherencia con lo que se dice y con lo que se detalla en el proyecto de ley. Eso no lo podría dar mi criterio porque no la he revisado la totalidad de la ley. Para aquello se necesita leer, interpretar y tener muy claro de lo que se está planteando, pero cuando me están diciendo de carácter urgente en lo económico, pues tiene que tratarse de lo económico, pero si es que es de seguridad y que es urgente también en tema de seguridad que tiene que ver con el desarrollo económico del país, pues obviamente habrá que revisarlo artículo por artículo y ver cuál es en el fondo, qué es lo que está planteando con el tema de la ley. De lo que he podido revisar así muy rápidamente, se trata sobre todo es las reformas a la COI. Que es lo que justamente lo que usted señala es el análisis que tendrán que hacer cada uno de los 9 asambleístas de Pachacutic. Los 151 asambleístas del legislativo tienen que analizar eso y en función de eso tomar las decisiones, y dentro de ellos obviamente están los 9 asambleístas del Movimiento Pachacuti. Que no vienen actuando orgánicamente. Bien, pero vayamos ni ellos ni ningún otro asambleísta. Igualmente hemos visto de diferentes bancadas hay renuncias, también hay abstenciones, entonces no solamente es del Movimiento Pachacuti. Bien, volvamos al tema del movimiento indígena. ¿Qué papel, en su criterio, y con cuánta legitimidad, viene actuando Leonidas Issa como líder de la CONAIE? Los actores dirigentes de la CONAIE están ya fuera de sus funciones porque feneció el año anterior, y entiendo que por el momento ya están programando ya el Congreso para poder elegir al nuevo Consejo de Gobierno del movimiento indígena. Aspiramos que las 3 regionales puedan tener sus candidatos, y por coherencia y por decisión colectiva, por una decisión que se tomó también en la Asamblea, en el Congreso último, en el penúltimo Congreso que se realizó en la provincia de Zamora Chinchipe, se dijo que el próximo Consejo de Gobierno debería estar dirigido por una mujer. Eso entiendo que no va a suceder porque el tema del machismo en las estructuras aún es bastante visible, pero al menos a este periodo le toca a la Amazonía ecuatoriana presidir con la presidencia de la CONAIE. Entonces aspiramos que en esa línea pues podamos salir avantes de este congreso que están convocando para el mes de junio-julio. Con frecuencia, cuando se habla sobre estos temas, se habla también de la posición de líderes históricos del movimiento indígena. ¿A quiénes considera usted líderes históricos de este movimiento? ¿A quiénes les podría etiquetar como tales? Bueno, los líderes históricos se han ganado su liderazgo por su coherencia y su accionar y el respeto frente a las decisiones colectivas, frente a las decisiones de los congresos, frente a las decisiones de las asambleas, de los análisis que han tomado históricamente el movimiento indígena, como es el caso del doctor Luis Macas, de la doctora Nina Pacari, de la licenciada Blanquita Chancoso, etcétera, etcétera. Y podemos nominar muchísimos compañeras y compañeros que han estado al frente de la organización, han sido dirigentes también, en su momento también han sido autoridades electas, etcétera, pero que no han salido de la línea política, de la coherencia social, de la coherencia ideológica del movimiento Pachacuti y del movimiento indígena.
No ha mencionado usted a Delfín de Nesaca. ¿Lo considera También él también como uno de los líderes históricos? muchos más les dije porque son muchísimos. Delfín Tenesaca, está ahí, por ejemplo, Francisco Vicuña, está Jorge Pugo, está José María Cabascango, está doña Rocío Cachimuel, etcétera, etcétera. Hay muchísimos compañeros líderes históricos que inclusive a nivel más público no se ha conocido o no han sido visibles, pero que realmente son líderes, no solamente dirigentes, son líderes y que se han ganado el respeto y el cariño de sus bases. Esta pregunta le he hecho justamente para tratar de conocer qué es lo que están haciendo ellos actualmente. ¿Tienen algún tipo de, diríamos, consejo? ¿Dialogan de alguna manera? ¿Tratan de estructurar políticas unitarias en el movimiento indígena? Sí, en su momento han tenido sus criterios, han logrado hacer sus pronunciamientos, pero creo que el liderazgo joven no sé si es liderazgo, la dirigencia prepotente, impositoria de los dirigentes han opacado también esas visiones, esas sugerencias, esos mandatos que han hecho los compañeros ex dirigentes y líderes históricos de la CONAI y también del movimiento Pachacutic. Entonces, ahí ha habido como una cierta fricción entre los actuales y los líderes históricos. Sin embargo, ellos siguen en sus territorios hasta donde conocemos, donde nos reunimos virtualmente también, y están dedicados básicamente al trabajo de cada una de sus pueblos, de sus nacionalidades en el territorio, porque eso es lo que nos quedan. Cuando no existe o no quieren escuchar y creen que tienen la razón algunos dirigentes, pues lo único uno que tiene que hacer, obviamente, atrincherarse en los territorios y seguir trabajando desde las estructuras de base. ¿La posición de estos líderes históricos, piensa usted, va a ser de alguna manera gravitante en este proceso de reorganización de la CONAI? Definitivamente, porque el trabajo que se ha venido haciendo, que se está haciendo dentro de las estructuras, ha sido permanente, un análisis permanente de los pros y los contras que han suscitado en estos 3 últimos años de la CONAIE. Ha sido mucho cuestionada, han sido cuestionadas algunas acciones bastante aceleradas, inconsultas, unilaterales, y que no han escuchado, como digo, las sugerencias de los históricos, porque las asambleas de la CONAIE o del movimiento Pachacuti, en este caso, que son los consejos políticos, pues no están presenciados, no están presentes los compañeros históricos, porque no han sido invitados en unos casos, en otros casos, pues simplemente no escuchan, y hace que esas decisiones no tengan la contundencia, la legitimidad real de un análisis y de una resolución colectiva, y que eso no sean acatadas y sean hechas por el otro lado, como el caso último que ha sucedido entre la CONAI y el Pachacutic y la firma que realizaron pues con una de las organizaciones políticas. Pues eso ha llevado a un cuestionamiento bastante drástico, y a nivel de las estructuras también un distanciamiento entre las bases y la dirigencia nacional. Deberíamos de entender que la posición de estos líderes históricos, por lo menos la posición mayoritaria, no van precisamente en favor de mantener a Leonidas Issa como el principal dirigente de la CONAIE. No se trata de Leonidas Issa, no se trata de una persona, se trata de mantener y la fortaleza de unidad del movimiento indígena al margen de cualquier compañero o compañera dirigente que esté al frente. Pero obviamente esto tiene mucho que ver a nivel ya más comunicacional y mucho más de visibilidad política. El que está al frente de la CONAIE, si es que se retorna en un ente político electoral, pues hay una confusión y un arrastre, digamos, de alguna manera, del proceso reivindicativo de lucha histórica de la CONAI. En este caso han sido como confundidas con el proceso electoral. Para el proceso electoral está el movimiento Pachacutic, pero para los procesos de fortalecimiento, de exigencia de derechos, de lucha, es el movimiento indígena, en este caso la CONAIE, con sus dirigentes a la cabeza. Pero esos dirigentes, al menos
consejo de gobierno nuevo que venga debe estar conformado por compañeras y por compañeros también históricos y con representaciones de las juventudes, pero por supuesto, pero no puede estar asumida únicamente por jóvenes, porque ya tenemos esta experiencia con la que hemos vivido en estos 3 últimos años, al menos de nuestra parte, desde las estructuras, desde las comunidades, desde las asociaciones. Lo que sí queremos es que la CONAIE esté representada por compañeras y compañeros históricos para que vuelva a su cauce normal, de alguna manera, las luchas de nuestra organización. Más allá de la conformación que pueda tener ese consejo, es necesario justamente fortalecer lo que hablamos al inicio de este diálogo, el liderazgo en el movimiento indígena. ¿Hay nombres que se perfilan ya para asumir este liderazgo en la calidad de presidente de la CONAIE? Hay varios nombres, como dije, siendo coherentes con nuestros discursos y con la alternabilidad que históricamente la hemos venido ejerciendo. Le toca a la Amazonía ecuatoriana presidir a la CONAIE y aspiramos que los varios nombres que han surgido dentro de la Amazonía puedan consensuar. De hecho, ya a la reunión preparatoria ellos vendrán ya consolidados con una sola candidatura. Entiendo que hay 3 nombres en la Amazonía. La mayoría, 2 de ellos son de la nacionalidad Shuar, alguien también un quichua. Esperemos que cualquiera de los 3 compañeros que están en la palestra en la Amazonía puedan consensuar y puedan venir con un solo candidato. En el caso de la Sierra también existen algunos nombres que hemos escuchado, todavía ellos igualmente tienen que consensuar en sus organizaciones, en sus pueblos y en sus nacionalidades, en cada una de las asambleas, y seguramente llegarán a la asamblea de la Ecuarunari, donde podrán consolidar y saldrán con una sola candidatura también. Igual a CONAICE. En la CONAICE no he escuchado nombres, al menos para la presidencia, no, pero sí a nivel de la Sierra y de la Amazonía. Y entre ellos justamente han surgido algún nombre de uno de los compañeros históricos, como es el compañero Delfín Tenesaca, por ejemplo, que es expresidente del Ecuarunari también, y sería muy, muy bueno que forme parte del Consejo de Gobierno de la CONAIE. Ahora, hemos escuchado a conocedores del movimiento indígena, cuando se trata de este tema, referirse a líderes de la Amazonía como líderes, por supuesto, no serán todos, pero de que existiría allí una tendencia favorable al gobierno de Daniel Noboa, que existiría empatía, por lo menos, con el gobierno de Daniel Noboa. ¿Es así? Habrá que preguntar a los compañeros, porque la CONAIE no tiene nada que ver con los gobiernos de turno. Cualquiera que esté de gobierno, la CONAIE tiene su lineamiento, tiene su agenda, su lucha reivindicativa. Entonces no creo que ahí tenga que ver una relación con el Ejecutivo, definitivamente. Y además siempre nos han acusado de eso, siempre históricamente nos han acusado que apoyamos a un gobierno, que apoyamos a otro gobierno como movimiento indígena, y eso no lo es, y el pueblo ecuatoriano lo sabe, que siempre nuestras luchas han sido desde la CONAIE para el pueblo ecuatoriano. En todo caso, y para finalizar, licenciada Velázquez, usted y el movimiento indígena aspira a que con esta reorganización que se dará eventualmente, quisiéramos que nos cuente el cronograma también en el que se daría, volverá a un liderazgo fuerte el movimiento indígena que le permita actuar de manera orgánica en los diferentes escenarios, incluyendo en esto la Asamblea Nacional. Depende quién va a asumir, va a depender muchísimo del Consejo de Gobierno que se estructure en este Congreso de la CONAIE para el actuar de sus estructuras y de sus bases. ¿Cuándo será el Congreso? No, aún no tenemos fecha exacta. Están el día martes, tienen una reunión del Consejo de Gobierno, del Consejo Ampliado, digamos, de la CONAIE, para poder tomar esa decisión y definir las fechas. Hay una fecha prevista, pero que todavía no ha sido publicada. Obviamente esto va a depender de cómo se consensúe en el Consejo Ampliado de la CONAIE cuando participen las 3 regionales y se pongan de acuerdo, pero seguramente será en el mes de junio. De allí no creo que traspase por la propia exigencia desde las estructuras, desde las bases que están pidiendo que ese Congreso se lo haga de manera inmediata. ¿Algo más que agregar, licenciada Velázquez? No, por el momento solamente
decir a cada una de las organizaciones de base, en este caso a las provincias del sur, a las organizaciones de los pueblos y las nacionalidades que están ubicados al sur también, que sigamos manteniendo esa unidad como siempre la hemos estado teniendo, y además a nivel de la sierra y de la Amazonía. Nuestra responsabilidad es elegir a las mejores compañeras y mejores compañeros que nos representen en los 3 años de la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Vea usted que con todo el antecedente de esta entrevista, en la primera parte, hemos podido mantener un diálogo muy valioso y respetuoso, licenciada Velázquez. Muchísimas gracias por el espacio, licenciado. Gracias a usted. Cecilia Velázquez es la ex subcoordinadora del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti.